Buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra Semana de la Ciencia y concretamente y específicamente pues vamos a tocar los aspectos relacionados con el ámbito de la psicología aeronáutica. Yo antes de empezar pues brevemente voy a dar unas pinceladas de lo que puede ser mi no tanto currículum, sino perfil profesional en este ámbito, para que de alguna manera, pues luego si hay cuestiones o hay preguntas, a lo mejor las podemos modular sobre mi background anterior, ¿no? Entonces, bueno, si os parece bien, lo que vemos ahí en pantalla, pues son una serie de datos. Son muchos años en el ámbito profesional. Entonces, soy psicólogo especialista en psicología clínica por el Ministerio de Educación y Ciencia, curso de especialización en psicología aeronáutica por el Ministerio de Defensa de España, diploma superior en psicología militar, también por el Ministerio de Defensa, posgrado en psicología del deporte y la actividad física, porque lo he estado compaginando mucho este ámbito de actividad con el tema de psicología del deporte, máster en alto rendimiento deportivo, la Universidad Autónoma y el Comité Olímpico Español, y podemos decir que como experiencia profesional en este campo nos podemos retrotraer pues, a más de 35 años, ¿no? En puestos del Ministerio de Defensa, los que cabe destacar, alguna de los que estáis aquí a lo mejor habéis vivido una etapa anterior, pues cuando estábamos en el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, bueno, en Madrid, no cuando está ahora establecido al lado de la base aérea de Torrejón. Estuve destinado en la base aérea de Cuatro Vientos, en el cuartel general del Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire, y mis últimas labores han sido más pues, de gestión, fundamentalmente en el ámbito de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Los psicólogos dentro del ámbito de defensa colgamos de la Inspección General, y ahí pues he tenido la fortuna de poder participar en procesos fundamentalmente de dirección y de gestión de nuestros compañeros psicólogos. Me viene a la cabeza ahora pues tantas y tantas cuestiones que hemos tenido que atender, desde el 11M hasta otro tipo de catástrofes, porque en el día de hoy tenemos muy en la cabeza y nos está resonando pues, las terribles tragedias que está experimentando el Levante español con la Dana de noviembre del 2024. Fui miembro también de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psicología de la Aviación, la EPA, en su momento, y miembro actual ahora del Grupo de Trabajo de Psicología Aeronáutica y Aeroespacial del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más preámbulos, a mí me gustaría ver, entiendo que muchos de los que estamos por aquí, pues conocemos el ámbito de lo que vamos a hablar, el ámbito aeronáutico, el ámbito de la psicología aeronáutica especialmente, pero sí que es verdad que me gustaría dar una serie de datos que a veces pues no recabamos o no tenemos claro. Esto es pura estadística actualizada a ayer, ¿no? Entonces, nos hemos preguntado en alguna ocasión cuántos aviones están sobrevolando en este instante en los cielos del mundo. Bueno, pues fijaros que para los que nunca habíamos hecho este tipo de reflexión, ahora mismo, más o menos, habría unos 13.000 aviones que estén sobrevolando los cielos en alguna parte del mundo. Un día como hoy, a estas horas, más o menos podría ser esto, ¿no? Esto hace que cada día más de 100.000 operaciones de vuelo se realicen a lo largo del mundo, sean nacionales, sean internacionales, sean vuelos militares también, ¿de acuerdo? Lo que va a suponer al año más de 35 millones de salidas y operaciones aéreas. 35 millones, ¿vale? Son un amplio número de salidas. ¿Esto qué va a implicar? Pues esto va a implicar que más de 5.000 millones de pasajeros
son transportados a lo largo del año. En los que conocemos un poquito estamos hablando de estos datos. 5.000 millones es más de la media de la población mundial. O sea, es como si más de la media de la población mundial se desplazase a lo largo del año en uno de los aparatos que pueden estar sobrevolando. Esto nos está hablando ya de forma amplia de cuál es la frecuencia con la que este tipo de medio de transporte se ha incluido en nuestras vidas. Entonces, vamos ahora a otra parte, ¿no?, que es la parte de lo que nos ocupa en los incidentes o accidentes que se puedan llegar a producir. Fijaros, la ACRO, muchos sabéis que es la Oficina de Registro, lo que se llama en español de colisiones aéreas, estima que se producen al año, cuidado, en el ámbito comercial, dejamos aparte el ámbito militar, que tiene otro tipo de estadísticas, se producen más de 100 accidentes al año, como media. Unos años más, otros años menos, de 100 y pico, a unos 80, 90, como media 100. Algo más de 100 incidentes al año. Bueno, si alguien ha podido tener una cierta sensibilización hacia este tipo de transporte, a este tipo de medio de transporte, podemos decir claramente, y que nos, como se suele decir, la buena noticia de todo eso, cuál es la probabilidad que tendríamos cualquiera de nosotros de poder tener un accidente de avión, que es lo que nos preocupa. Cuidado, siempre estamos hablando en estadísticas, ya sabéis un poco lo que son muchas veces la estadística, y sobre todo la estadística descriptiva, ¿no? El famoso pollo para dos, tomamos la mitad, o uno se come entero y otro no lo cata, ¿no? Pero bueno, para que nos tranquilice un poco, estaríamos hablando de que un pasajero que vuela diariamente en este medio de transporte tiene la probabilidad de sufrir un accidente cada 3.000 y pico años. O sea, nos teníamos que retrotraer casi a la parte última de la civilización egipcia para que esa persona que hubiera nacido y que hubiera, lógicamente, vivido hasta ahora, tuviera la probabilidad de este tipo de evento. Con lo que muchas veces estos datos nos tranquilizan un poco más allá de lo que son los medios que muchas veces cuando ocurre este tipo de tragedias son absolutamente devastadoras. Nos implica y nos genera, pues como no puede ser de otra manera, este tipo de sensaciones. Bueno, pues si os parece entonces, lo que a mí me gustaría es comentar pues alguna serie de ámbitos. Primero me voy a centrar muy brevemente en qué es lo que vamos a tocar. Vamos a ver qué es un poco la psicología aeronáutica, unas pinceladas, sobre todo para posicionarnos. Mucha gente que conoce pues probablemente no lo va a necesitar. Otra gente pues le va a posicionar un poquito qué tipo de especialización dentro del ámbito de la psicología es esto. Vamos a adentrarnos en lo que es el error y la fiabilidad humana, que es el objeto central un poco de la charla en el día de hoy. Vamos a hacer un estudio de caso, que será especialmente interesante la participación de todos los que estamos aquí, para que de alguna manera podamos recrear aspectos y cómo mejorar todo esto, como siempre. Tocaremos un poco los tipos de errores y los sistemas de sugestión de forma muy somera y si nos da tiempo, y espero que sí, pues haremos un ejercicio práctico adicional, ¿vale? Tenemos bibliografía también, por si acaso alguien puede ser de interés. Bueno, pues la psicología aeronáutica, sobre todo para la gente que no conoce tanto este área, pues es un campo de especialización más dentro de los que tenemos en el ámbito de la psicología, ¿no? En este caso está aplicada a los estudios de los procesos psicológicos, tanto de los individuos, grupos y organizaciones que van a integrar este sistema sociotécnico aeronáutico, también espacial. Recordad que desde hace años la inclusión del tema aeroespacial, todo lo que vayamos a hablar del ámbito aeronáutico,
tiene su extensión en el ámbito aeroespacial. Los objetivos de esta especialidad son promover la seguridad y la salud interviniendo en aquellos procesos del sistema para hacerlo más fiable y adaptado a las necesidades de las personas. La psicología aeronáutica va a aportar esos conocimientos teóricos y técnicas en el análisis psicológico de la integración y va a predecir un poco este tipo de comportamientos que contribuyen a un óptimo funcionamiento de la actividad aeronáutica, interviniendo en aquellos procesos del sistema que puede hacerlos más fiables. Por supuesto que además debe de tener la necesidad de valorar y entrenar de forma continua todo lo que son los factores humanos que desarrolla esa seguridad en el propio sistema. Dicho de otra manera, y resumiendo, ¿no?, el objetivo de esta especialidad sería promover y potenciar el desarrollo científico, técnico y profesional, lógicamente, de la psicología en el campo aeronáutico y aeroespacial, así como la aplicación científica de esos factores humanos en dicha actividad. Y no va a ser de otra manera que, en definitiva, la mejora de la propia seguridad y la eficiencia de la actividad aérea. Eso sería muy brevemente un poco alguna pincelada, sobre todo para la gente que se aproxima por primera vez a este área de conocimiento. Bueno, pues si os parece, vamos a meternos un poco en materia y os voy a proponer pues esto que se llevará tanto, ¿no?, una storytelling del caso de mi amiga María y su entrevista de trabajo. Bueno, fijaros, María es una profesional que tiene a primera hora de la mañana pues una entrevista de trabajo para un puesto muy importante. Lleva muchos años trabajando y esa es una de sus grandes oportunidades. La han citado a primera hora para hacer esa entrevista de selección y bueno, pues ella ha hecho sus previsiones, ha puesto, se ha acostado a la hora conveniente, ha puesto su radio despertador todavía para despertarse lógicamente a su hora convenida. Bien, la primera vicisitud es que durante la noche hay un pequeño corte eléctrico en el edificio, de tal forma que ese despertador, ese radio despertador, alguna vez le han dicho, hombre, utiliza ya el móvil. No, yo soy de la vieja escuela. Ese radio despertador, al haber el corte, ha perdido en este momento lo que es la memoria de despertarse por la mañana, con lo que no le suena a la hora convenida. Consecuentemente, cuando abre los ojos ya va muy apresurada, tan apresurada que empieza a hacerse las situaciones habituales de aseo, de tomarse un café rápido, y con toda la prisa del mundo, mi amiga lo que hace es que sale y cuando va directamente al garaje a coger su coche, se ve que se ha dejado las llaves del coche y del apartamento que vive ella. No tiene llaves de coche, no tiene llaves para volver a casa. Ese día hay huelga de transporte público en su ciudad y no se respetan los servicios mínimos a pesar de que estaban programados. En ese intento de decir cómo resuelvo esto, se le ocurre pedirle el coche a su vecina y amiga. A ver si me lo puedes dejar porque debo de llegar a esta entrevista. ¿Cuál es su sorpresa? Que al llegar a la casa de la vecina, dice, el coche, sabes que lo tenía estropeado, lo tengo en el taller. No puedes utilizar el coche. Ya de alguna manera, de esta manera, dice, bueno, voy a intentar llamar a un taxi, un Cabify. Al estar sobresaturada, lógicamente la ciudad por la huelga de transporte, cuando consigue coger ese taxi y con el tráfico llega tarde a la entrevista y no es capaz de poder hacer esa entrevista de selección del trabajo de su vida. Fijaros
¿Qué es lo que quiero detenerme? Ha ocurrido una serie de pequeños errores, situaciones distintas de las que teníamos prevista, que una sola podía haber sido perfectamente resoluble. Pero hay veces que, como se suele decir, se alinean los planetas, de tal forma que es esa ventana de oportunidad la que va entrando y no somos capaces de frenarla y llega a unas consecuencias pues desafortunadas, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, sobre esto vamos a profundizar y vamos a trabajar un poco y vamos a reflexionar entre todos qué hacemos con el ámbito de los errores, cómo somos capaces de gestionar todo esto, ¿no? ¿Qué podemos decir del error humano? Pues fijaros lo que aparece ahí. En una esquina pues tenemos todos los sistemas de seguridad, los data, los software, los antivirus, los firewalls. Y en la otra esquina muchas veces seguimos teniendo, nos guste o no nos guste, tenemos a Juanito, a Juan, el de toda la vida, de carne y hueso. ¿Vale? Y bueno, con todas sus capacidades, con todo su entrenamiento, pero con todas sus fallas, con todos sus posibles errores, ¿no? Y ante eso nos tenemos que ver, plantear, y yo quiero iniciar un poco algunas frases para la reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que han dicho gente anterior, ¿no? Fijaros, dice, sobre el error, el único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada, efectivamente. Eso decía Goethe, como todo el mundo sabemos. Voltaire ya decía que el hombre se precipita en el error con más rapidez que los ríos corren hacia el mar. Y fijaros ahora en qué época y qué día estamos hablando hoy de barrancos y ríos. Pues de alguna forma hay esa precipitación, esa comisión de errores. Santiago Ramón y Cajal nos decía que lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como ese aviso providencial de nuestra propia ligereza, ignorancia o no saber hacer. Muchas veces lo tapamos y hay muchas formas de poderlo tapar, ¿eh? De tal forma que al final no hemos aprendido del error, sino que lo único que hemos bajado es ese nivel de activación que me estaba produciendo, pero no lo he incorporado, no he hecho ese aprendizaje tan deseable con el tema de la comisión de errores. Una estadística que seguro que todos tenemos en la cabeza es que el 70, el 80% de los accidentes en el ámbito aeronáutico tienen que ver al menos en parte, en sus orígenes, con los errores humanos. Porque muchas veces hablamos de factores humanos, ¿no? Entonces, es algo que va a estar muy impregnado claramente en nuestras sociedades, en nuestras organizaciones, ¿no? ¿Qué va a resaltar? La relevancia del factor humano en la seguridad aérea, un ámbito en el cual los sistemas de seguridad han sido desarrollados hasta niveles extremos de precisión, pero siempre hay un pero que aún dependen en gran medida de la fiabilidad de las personas que operan el sistema, sean pilotos, sean controladores, sean mecánicos, sea personal auxiliar, tanto de tierra como de vuelo, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de todos esos avances, tenemos todavía una afirmación que quiero compartir, ¿no? La tecnología más avanzada, curiosamente, no limita los errores humanos, probablemente los transforma. Y tenemos que aprender de esa transformación para podernos proteger, para poder de alguna forma capturar correctamente este elemento, ¿no? Este planteamiento nos va a introducir que aunque la tecnología de última generación lógicamente ha mejorado mucho, si echamos la vista atrás hace 50 años, que no es tanto, pues vemos que ha habido cambios sorprendentes en cabina, en otros sistemas sociotécnicos, pero el factor humano sigue continuando
desempeñando ese papel crucial en todo este sistema, ¿no? Bien, su participación y sus errores se manifiestan, lógicamente, de forma distinta. Bien, vamos a ir viendo un poco algunos aspectos que nos pueden ayudar, ¿no? ¿Por qué cometemos errores? ¿No? Serían los planteamientos. Bueno, sobre esto hay mucha literatura, ¿no? Yo he recogido algunos de los libros que he estado viendo, que he estado consultando a lo largo del tiempo. Tenemos a James Reason, que casi todo el mundo sabéis y lo habéis cogido, a Linda Cohn, tanto en libros clásicos, por decirlo de alguna manera, como de alguna manera otra serie de libros pues un poquito más recientes, aunque todavía hay siempre cosas nuevas, siempre saliendo, de publicaciones, tanto en formato papel como formato electrónico, sobre este apartado, ¿no? Bien, ¿qué es entonces el error humano? Fijaros que el error sería un evento que puede producirse en cualquiera de los órdenes y manifestaciones del comportamiento humano. Y fijaros, muchas veces los autores hablan incluso en el ámbito neuronal, luego sensorial, sensaciones, perceptual, lo que yo interpreto de esas sensaciones, cognoscitivo, pensamientos que me llevan, y motor, a apretar o no apretar el botón correcto en la situación específica, ¿no? Que genera una acción con consecuencias, que por desviarse de una intención, una expectación o una deseabilidad, pueden llegar a ser inaceptables, ¿no? Esa sería alguna de las acciones para empezar a introducirnos en el error, ¿no? Pero fijaros, tiene una serie de características. Muchas veces es la inmediatez que se produce, la inestabilidad, no sabemos exactamente, en una situación más o menos estable, controlada, aparece y nos rompe con respecto a la norma que estaba anteriormente. La interioridad, porque muchas veces no sabemos qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado. Alguien dice que no puede ser erradicado, ya lo de muchos filósofos y muchos pensadores siempre han dicho que el errar es de humanos y está consustancial a la propia naturaleza humana. Y pongo que es parte de nuestro proceso de aprendizaje, siempre que se utilice convenientemente. Si no lo sabemos utilizar convenientemente, no es nada más que una acumulación sin tener ese cambio que nosotros necesitamos. En el mundo militar, nosotros muchas veces, y eso es una expresión que nosotros empleamos mucho, lo que llamamos el término lecciones aprendidas. Hace años ya que alguien dijo, cuidado, lecciones identificadas. Hasta que no hacemos ese proceso cognitivo de saber qué es lo que ha pasado, no podemos llamarlo lecciones aprendidas, incorporadas, ¿no? Sí las hemos identificado, pero si no somos capaces de buscar cuáles son los canales correctos, no pueden llegar a ser aprendidas. Sí sería deseable, ¿no?, que parte del error sea ese proceso del aprendizaje. Bueno, tenemos ahí otra definición: acción u omisión en el actuar del profesional que lleva a desviaciones respecto a las intenciones o expectativas que tiene de la operación y que puede contribuir a que ocurra ese suceso no pensado, un suceso adverso, ¿vale? Normalmente, cuando entramos en profundidad, pues vemos varios usos habituales del término error, como causa de algo que ha ocurrido, como consecuencia de alguna situación, algún suceso, o como error en sí mismo, ¿no? Y entonces cabrían un poquito este tipo de funcionamiento. Analizando un poco los errores, nos gustaría entrar un poco a qué, pues al por qué ocurre, ¿no? Fijaros, dentro del ámbito de factores humanos, que es un ámbito amplio, seguimos teniendo, o tradicionalmente ha habido varias corrientes, ¿no?
las que marcaban la primera forma de ver esa etiología, esa causa, centrado en la persona era el culpable. Normalmente, ¿quién? Pues el piloto, que era el último operador en el último instante, ¿no? Poco a poco, con el paso del tiempo, han ido apareciendo otras formas de entender, otras disciplinas, otras corrientes que nos va a buscar, y fundamentalmente muy influenciadas por James Reason y posteriormente otra serie de autores, que nos llevan a buscar un poco esa etiología en el sistema. No es una sola persona la que ha cometido probablemente el error. Como decíamos con mi amiga María, no es una situación solo de que evidentemente ha habido un corte de luz, hay una sucesión de otras muchas cosas para llegar a producir realmente pues ese hecho que para esta persona era especialmente importante, que era llegar a su entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, fijaros que sobre esto tendríamos dos tipos de proceso de tratamiento. Si nos centramos en la primera, pues la estrategia culpabilizadora, el name, blame and shame de los americanos de toda la vida, identifiquemos culpa, vergüenza, ¿no? Y yo tengo que decir que en el ámbito militar, durante muchos años, pues siempre ha sido como en otras muchas organizaciones, por otro lado, ¿no? Siempre se ha ido a buscar el culpable. Y el culpable muchas veces pues no llegaba a ser nada más que la persona que administrativamente estaba mandando una unidad aérea, pero el error se había cometido pues con un piloto o con un aparato en una situación muy concreta y muy específica, pero ya era suficiente muchas veces para marcar a esa persona que lidera ese proceso en la parte más alta, para tener un poco este tipo de estrategia culpabilizadora. Por supuesto, también llegada directamente pues, al operador final. Con el cambio del tiempo se planteó un poco la estrategia de aprendizaje, aprender. Realmente debemos de aprender de los errores. Los errores están ahí y lo que tenemos que hacer es aprender, ¿no? Entonces, en este enfoque de la persona, pues nos centramos en esos errores, en las violaciones que producen los individuos. En el ámbito aeronáutico estamos hablando, pero os pongo, esto es en otro tipo de organizaciones, médicas, de transporte, de un montón de otras áreas, ¿no? Entonces, este enfoque, los esfuerzos para remediarlo, lo vamos a dirigir exclusivamente a una persona muy puntual, muy específica. O buscamos un enfoque mucho más amplio de sistema, donde vamos a rastrear cada una de las partes que tiene ese sistema y vemos dónde se han producido fallas. Fallas activas, fallas latentes, como dicen muchos autores, que muchas veces están ahí y que realmente lo que llegan es a producir esa consecuencia fatal con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, esos esfuerzos por remediarlo se va a dirigir más a ese espacio, a ese sistema, ¿no? A esas organizaciones completas. James Reason decía, con cierto sarcasmo, ¿no? Dice, cuando estamos muy centrados en el enfoque de la persona, dice, culpar a los individuos es emocionalmente satisfactorio y legalmente conveniente, ¿no? Porque nos quitamos el muerto, ¿no? De alguna manera. Pero en la mayoría de los casos no nos lleva a ninguna parte, no previene lo más importante, que es la recurrencia. Vale, yo le he castigado, yo le tal, sí, pero yo lo que quiero es aprender de eso, incorporarlo, ¿no? Entonces, él habla que no se puede cambiar tanto la condición humana, sí se puede cambiar las condiciones de todo ese espacio sociotécnico, de esa organización, la que puede aumentar la probabilidad de seguridad la próxima vez, si tenemos en cuenta este tipo de cuestiones, ¿no? En este enfoque más amplio de sistema, se hablaría que los accidentes son el resultado de las características comunes que tienen todas las personas, y el accidente se va a derivar de, bueno, no es tan, afortunadamente, tan usual, sino que es algo extraño, raro, pero ocurre
y ya vemos las estadísticas de cuántos accidentes se llegan a producir a lo largo de un año, por una serie de secuencia de fallas en muchas de esas defensas, esas barreras, esos controles establecidos que protegemos un poco nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, la pregunta importante no es exactamente qué pasó con el piloto que hizo, que también, sino cómo y por qué fallaron todas esas defensas antes de que llegase al operador final, al piloto, al controlador, al mecánico de alguna manera. ¿Qué podemos hacer para reducir las posibilidades de una recurrencia de ese error, ¿no? ¿Qué podemos realmente mejorar en la próxima ocasión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que vamos a necesitar, de momento, son sistemas visibles, tolerantes y resistentes al error. No nos vale cualquier cosa. ¿Por qué? Utilizamos medios muy costosos, muchas personas de alguna forma pues dejan en manos su vida de ese tipo de seguridad en el transporte. Entonces necesitamos, primer punto, que haya una visibilidad y una detectabilidad del error. Eso es importante. Recordar que uno de los puntos que habíamos dicho antes, que decíamos que era interno, que era inestable, que se producía y no sabíamos muy bien por qué, una de las cosas que tenemos que ver es que el sistema nos avise que hay algún tipo de falla, alguna cosa que no está dentro de la operativa habitual. Un buen sistema pues debía de tener esa detectabilidad del error si estos son puestos de una manera evidente y temprana para el propio operador. Fijaros, yo he venido esta mañana y lo primero que he intentado pues es utilizar los medios que teníamos aquí con mi pendrive. Entonces, una de las cosas que hemos tenido ahí, voy a ver si soy capaz de pues cargar las presentaciones que estamos compartiendo y demás, es algo tan sencillo como que el sistema sea capaz de avisarme de esto. No se reconoce el dispositivo USB, ¿vale? Es así, es decir, es que si no me sale esa visibilidad, yo puedo estar rompiéndome la cabeza, pero ¿dónde tengo yo esto? Si lo había grabado, si no lo había grabado. Entonces, fijaros que algo tan aparentemente claro que sea visible, es decir, no, cuidado, no se reconoce tu dispositivo, cambia, mira, modifica. Entonces ya me permite funcionar sobre algo. Entonces, el que sea visible ya me está ayudando a poder tomar alguna decisión, ¿no? Sistemas tolerantes al error. En el ámbito aeronáutico son sistemas que permiten seguir funcionando correctamente en caso de que haya un fallo de uno o varios de sus componentes. Se disminuye su calidad de funcionamiento con la disminución cuando es proporcional a la gravedad de la avería o del fallo. Muchas veces la gente fuera de este ámbito siempre dice, bueno, ¿y por qué tener dos pilotos? ¿No? Y cuidado que eso es toda una polémica que, como entremos ahora, ya contemplaríamos probablemente todo el tiempo que tenemos, ¿no? Fijaros, de los dos pilotos ya se habla de uno, ya se habla de aviones que no necesiten llevar el piloto dentro de la aeronave. Bien, pero bueno, nosotros hemos trabajado siempre con sistemas tolerantes al error. Si hay un fallo en una de las personas operadoras, la otra persona podrá ser capaz de sacar el problema. ¿Por qué dos motores? Pues exactamente lo mismo. Los aviones deben estar preparados para tener, en el ámbito comercial, para ser capaces de volar incluso con el fallo de un motor incompleto. Y de alguna manera se hace y se entrena para ello. Y que sean, otro aspecto muy importante, que sean resistentes al error. Sistemas con protecciones automáticas que impidan sucesos de acciones que no sean claramente deseadas, ¿no? Por ejemplo, que el avión se exceda de sus límites de vuelo, o sea, si necesita volar a una determinada altura, cualquiera que sea la orden del piloto que imprima, por error, por cambio,
pues ese sistema nos lo va a mantener. En el ámbito más doméstico de muchos de vosotros, de vosotras, que estáis funcionando con vehículos, pues desde hace años ya se han incluido muchas de estas ayudas a la conducción en el ámbito de los vehículos particulares, ¿no? El famoso Lane Assist o asistente de carril está funcionando un poco como un proceso resistente al error. Significa que de alguna manera el coche no se me va a ir fuera del carril a menos que haya una señalización previa, que normalmente suele ser el intermitente. El accionar el intermitente me permite, lógicamente, ese cambio de carril, pero me está protegiendo ante algún despiste que el coche se me pueda ir porque él va a trazar correctamente la carretera. El speed limit, el limitador de velocidad del vehículo, pues también ya lo tenemos de hace muchos años incorporado. Son sistemas que de alguna forma intentan hacer resistente al error humano. Pues bueno, me han puesto 70, pues me han puesto 70, pero yo voy hablando y no me doy cuenta y en vez de 70 pues voy a 82. Bueno, pues lógicamente ese limitador de velocidad como sistema me está permitiendo el que, bueno, aunque yo acelere más porque no tengo toda la atención que debiera en la conducción, me está de alguna forma haciendo esa función de resistencia al error. Entonces, fijaros que en el fondo, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues desde luego es detectar muy tempranamente, en la medida que podamos, será evitar. Si no nos queda más remedio que ya hemos incurrido, será disminuir, ¿no?, toda acción de riesgo para, de alguna forma, llegar a la mejor meta posible, ¿no? Sistemas que se visibilicen, que eviten, que toleren, que resistan, ¿no? Pero recordad, a pesar de todo, estará siempre Juanito, que veníamos escuchando al principio. El operador será el que tenga que tomar decisiones en un momento dado, que con todo esto que le ayuda puede o no puede, a pesar de eso, como habíamos visto, transformarse en otro tipo de errores. Bueno, pues yo creo que es el momento perfecto, dado que tenemos además pues este formato, que es un formato taller, conferencia-taller, pues que traigamos un estudio de caso. Es un estudio que seguro que muchos de vosotros y vosotras conocéis, pero vamos a intentar bucear en él, porque de alguna manera nos puede ayudar. Hay mucha casuística de accidentabilidad en el ámbito aeronáutico y después de muchos años, pues esa compilación de ese tipo de accidentes, incidentes que se han producido, nos han enseñado grandemente pues muchas formas de operar. Yo, de todos los que habitualmente pues recopilo y me gusta pues analizar en profundidad, pues me voy a quedar un poco con algo que es muy conocido para muchos de nosotros, porque ha ocurrido en nuestro país. Ocurrió en el año 2008, ha pasado un tiempo, pero todavía quedan muchos coletazos, desgraciadamente, de esta tragedia, porque es una tragedia realmente. Y vamos a intentar hacer la reconstrucción del vuelo JK 5022 de Hispaner, ¿vale? Muchos lo tendréis en la cabeza, pero vamos a apoyarnos inicialmente con una pequeña entrada de vídeo. ¿Qué es lo que quiero que vayamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. A lo largo de cómo se van a ir narrando esos sucesos, vamos a ir viendo de qué manera se han producido posibles errores en toda la cadena completa, para que de alguna manera luego vamos de forma grupal, si os parece, a trabajar un poquito sobre ellos, en la identificación. Y sí me gustaría, si somos capaces además de dar el siguiente paso a qué podemos hacer, a que sea realmente una lección aprendida. ¿Qué podemos hacer fruto de eso que hemos visto para mejorar la seguridad en la próxima ocasión? ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver si todo está correcto.
para que no hubiese dudas, y pensando que a lo mejor digo, no va a ser que nos falle internet, me lo descargué y espero que esté operativo. Bueno, pues vamos a ver si el volumen es el correcto. Aeropuerto Internacional de Barajas, Madrid. Este gran aeropuerto es uno de los más transitados de toda Europa y más si cabe en pleno agosto, cuando cientos de vuelos extras salen desde la capital española hacia todos los destinos vacacionales del mundo. Son las 13:05 horas y el vuelo 5022 de Spanair se prepara para partir rumbo al aeropuerto de Gran Canaria. Se trata de un vuelo procedente de Barcelona que está haciendo escala en la capital. El vuelo está sufriendo un retraso debido a la congestión de aviones que en ese momento hay en el aeropuerto. Su hora de salida eran las 13:00, pero siguen esperando a que el ATC les indique que pueden ir a la pista de despegue. El avión en cuestión es un MD-82, un avión de fuselaje estrecho del fabricante McDonnell Douglas, comandado por Antonio García Luna, de 39 años de edad y más de 8.000 horas de experiencia, 2.700 de ellas realizadas en el Ejército del Aire. Junto a él, el primer oficial y copiloto Francisco Javier Mulet, de 31 años y una experiencia bastante más corta que la de su capitán. Además, en el avión hay 4 auxiliares de vuelo y 166 pasajeros, lo que hacen un total de 172 personas en el interior del MD-82. A las 13:20, el comandante recibe autorización del ATC para dirigirse a la pista 36L, donde podrá despegar a las 13:24. Una vez llegan a la pista, detectan un error de lectura en la sonda RAT, uno de los medidores de temperatura del avión, así que avisan al ATC de que tienen que abandonar la pista para que se revise este incidente. Cuando llegan al parking, los pilotos apagan motores y repliegan los flaps. En ese momento se acercan 2 TMA y proceden a enfriar la sonda que estaba dando error. Al parecer, se había recalentado. Mientras lo hacen, le comunican al piloto que según el listado de equipamiento mínimo podrían desconectar la sonda y volar sin problemas. Así que después del enfriado, eso es lo que hacen para evitar que vuelva a suceder. A las 13:54, el avión vuelve a estar apto para el vuelo. Mientras se dirigen de nuevo a la pista de despegue, el copiloto le menciona al capitán que su novia va a estar más de 1 hora esperando en el aeropuerto de destino. Está un tanto cabreado por la mala suerte que están teniendo. Acto seguido, la llama y la deja un mensaje en el contestador. Hola, estoy todavía en Madrid. Cuando íbamos a despegar hemos tenido una pequeña avería, pero ya está arreglada. Lo siento, pero nos pidieron que diéramos parte porque no podíamos salir ni de coña. Son las 14:21 y en ese momento inician la carrera por la pista 36 izquierda. Mientras aceleran, empiezan a hacer el checklist para verificar que todo está correcto. Pero lo hacen mientras mantienen una conversación entre ellos sin prestarle la atención debida y a una velocidad en la que no da tiempo a verificar nada. Unos segundos más tarde, ya están alcanzando la velocidad de rotación. El morro se empieza a levantar y acto seguido se despegan del suelo. Parece que todo está correcto, pero al instante el avión empieza a inclinarse hacia el lado derecho. El copiloto cree que el motor número 2 está fallando. El piloto, en base a esas palabras, baja la potencia de ese motor y lo pone a ralentí. Pero no era ese el problema, y lo que hicieron fue agravar más el garrafal error que habían cometido. A partir de ese momento, el avión ya no podía generar suficiente fuerza para mantenerse en el aire y empezó a caer inclinándose aún más hacia la derecha. Su afán por salir rápido debido al retraso y la falta de atención en el chequeo previo al despegue les hizo olvidar desplegar los flaps y slats, dispositivos sin los cuales se complica mucho el despegue de un avión. A las 14:23, tan solo 2 minutos después de iniciar el despegue, el vuelo JK 5022 de Spanair se estrella en las inmediaciones del aeropuerto, partiéndose en varios pedazos y formando un gran incendio por la explosión del combustible. El avión no llegó a sobrepasar los 40 pies de altura, lo que hizo que pudiese haber algún superviviente. En total,
perecieron en este accidente 154 de las 172 personas que había en el avión. Los 18 supervivientes sufrieron graves heridas y quemaduras. Los primeros en llegar a la zona del accidente fueron unos empleados del aeropuerto que se encontraban en las proximidades. En la operación de rescate intervinieron alrededor de 230 sanitarios, 170 policías, 70 bomberos y cerca de 45 ambulancias. Además, se montaron 4 hospitales de campaña en el lugar. Pese a este gran despliegue, hubo muchas quejas de los familiares, ya que los equipos de rescate tardaron 40 minutos en llegar al lugar. El avión había caído en un río, y según cuentan los pocos que sobrevivieron, durante ese tiempo vieron como algunos pasajeros morían ahogados y desangrados. ¿Qué fue lo que le ocurrió al vuelo JK5022 de Spanair? Pese a que hemos dicho que olvidaron desplegar los flaps, los aviones cuentan con un sistema de alarma para indicar a los pilotos que el avión no está configurado correctamente para el despegue. Este sistema se llama TOWS, T-O-W-S. El sistema no funcionó y la alarma no avisó a los pilotos de su error. Una posible explicación del fallo del TOWS es que los técnicos hubieran manipulado el disyuntor K33 para realizar el diagnóstico del relé R25 que afectaba a la sonda RAT, y que después hubiesen olvidado restaurar su posición correcta, quedando por ello accidentalmente desconectado el sistema de alarma. Esto ya había ocurrido anteriormente. En 2007, en Lanzarote, un MD-83 despegó también con los flaps retraídos por olvido de los pilotos. Tampoco sonó la alarma porque había quedado desconectado el disyuntor K33. En ese caso, los pilotos evitaron la tragedia porque se percataron rápidamente del problema y actuaron según el procedimiento: acelerar ambos motores al máximo y mantener el morro del avión bajo. En diciembre de 2011, el juez concluyó la investigación del accidente llevando a juicio a los 2 técnicos de mantenimiento que revisaron el avión, acusados de 154 delitos de homicidio imprudente y 18 delitos de lesiones. En septiembre de 2012, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa penal contra los 2 técnicos de mantenimiento al considerar que la responsabilidad final del accidente fue de los pilotos. Bueno, pues este es el estímulo que he traído para compartir un poco. Me gustaría que reflexionemos, no sé, si establecemos un pequeño grupo y vemos qué tipo de cosas vamos a ir enumerando han podido fallar en el accidente este que hemos visto, y luego hagamos ese otro impulso de ver hasta qué punto, cómo podemos mejorar eso, qué se podía haber hecho, o qué lecciones realmente aprendidas sacamos un poco de este accidente, de esta experiencia, ¿no? No sé si queréis trabajar previamente un poco en grupo o lo hacemos partícipe desde, bueno, pues aquí todos juntos, lo que os apetezca más. Somos muy pocos, ¿no? Venga, pues entonces, si te parece, venga, vamos en plan, si queréis, porque bueno, hemos visto, no sé, he visto que alguien a lo mejor ha tomado incluso alguna nota, pero vamos a ir reflexionando un poco cosas. Si queréis, a modo inicial de brainstorming, y luego ya iremos hilando si realmente eso es. Fijaros, causa, consecuencia, error en sí mismo, todo esto que estábamos viendo también un poco anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Porque ahí hay varias cosas. Probablemente hay que meter, como se suele decir, bisturí bastante profundo. Hay cosas interesantes. ¿Qué se os ocurre lo primero? A mí sí me ocurre, por ejemplo, que el segundo piloto, con el exceso de confianza de a lo mejor haber hecho muchas veces la misma ruta o simplemente, bueno, tener experiencia, que llevaba unas cuantas horas de vuelo, ¿no?
hechas. Entonces, ese exceso de confianza de decir, bueno, esto es lo que hago todos los días, no todos los días, pero muy a menudo, le permitió estar pensando en otra cosa, que era que su novia estaba esperando en el aeropuerto y por culpa de, a causa del retraso que estaban teniendo, pues iba a estar ahí esperando, entonces ya tenía esa preocupación. La novia que le iba a estar esperando, que fíjate qué faena, qué tal. Y entonces, como lo demás es todo sota, caballo y rey, entonces yo ahí veo un exceso de confianza que no se debería haber producido, ¿no? Pero que bueno, somos humanos y a veces pues el exceso de confianza de haber hecho muchas veces algo te hace que pienses que lo puedes hacer por inercia, cosa que no es así. O sea, ahí de lo que se trata es decir, hago este primer vuelo como si fuera mi primer vuelo, entonces voy a poner los 5 sentidos en todo lo que vaya a tocar y todo lo que vaya a hacer. Pero bueno, eso no es así porque estaríamos hablando de que somos máquinas y máquinas no somos, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se producen errores, ¿no? Porque de alguna forma, pues, hay cosas que nos quitan, ¿no? De ese proyectarnos en lo que estamos haciendo, que es muy importante. Voy a despegar, pues, tengo un avión entre mis manos, un montón de pasajeros ahí detrás que dependen de mí, tengo que ser responsable de que esto vaya adelante y no tener ningún percance. Pero bueno, el exceso de confianza... Lo que está comentando la compañera, por favor, vamos a participar todos, porque ese es un poco el Pero fijaros, nos está dando una pista ya importante, ¿no? De lo que llamamos muchas veces esas presiones operativas. Cuidado, que la podemos enfocar desde 2 puntos de vista, ¿eh? Por supuesto, en el ámbito más personal, que tú estás refiriendo al copiloto, ¿vale? Bueno, y ese pequeño vicisitud con respecto a si su novia le estaba o no le estaba esperando, pero recordar que el avión sale a rodar y se vuelve otra vez, con lo que hay una cierta presión desde un punto de vista, si queréis, de operativa, de ese vuelo que tenía que haber salido, pasajeros que de alguna manera pues pueden estar pensando, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Venga, que tenemos que salir. Esa presión operativa puede llegar realmente pues, a acelerar mucha serie de procesos, como por ejemplo, como esto estaba diciendo, venga, vamos, estamos potenciando, en este caso, la puntualidad con respecto a la seguridad, ¿no? Y estamos haciendo incluso el checklist, pues como nos estaba comentando, no de la forma correcta, casi, es decir, no estás haciendo el checklist de comprobación real, sino que estás haciendo ya cuando estás casi despegando, pues, con lo que no tienes probablemente todas las mejores condiciones por si ocurre realmente algo, ¿no? No estás haciendo que funcione eso correctamente. ¿Alguien que quiera aportar más sobre este punto o sobre otros? Porque probablemente tiene bastantes. El caso probablemente tiene bastantes fallas. Realmente también, ¿no? Es como un cúmulo de circunstancias, ¿no? Lo que decías también de María cuando iba a su entrevista, claro, ¿no? Al final no es solo eso, lo del segundo que también, ¿no? Sino pues todo lo que ha sucedido también antes, ¿no? Previamente, ¿no? Lo que tú estás comentando también de la presión de tiempo, ¿no? La puntualidad sabemos que es muy importante en este mundo aeronáutico, ¿no? Entonces siempre está esta presión de tiempo, ¿no? Y de no perder el slot, de llegar a tiempo y de que los pasajeros también iban ya 45 minutos tarde, o sea que eso es efectivamente. Y luego esta parte también, ¿no? De lo que comentabas antes de que el sistema detecte este error, ¿no? O sea, en este caso, pues debido a que los mecánicos quizás no hicieron correctamente tampoco su procedimiento, bueno, pues no hubo esta detección, ¿no? O este aviso por parte del sistema, que también es algo importante, ¿no? Dentro de un sistema que es tolerante al error. Vale, vamos por partes para dejar, porque están siendo muchas cosas y vamos a intentar organizarlo. Porque has sacado un segundo tema de redundancia, ¿no? Redundancia de sistemas críticos, que lo vamos a tocar ahora, que es fabuloso. Con respecto a lo que comentábamos en el primer punto, ¿qué lecciones aprendidas podemos? Muchas veces son obvias, bueno, pero ¿qué lecciones aprendidas podemos ofrecer con respecto a esa presión operativa, a esa toma de decisiones rápida, acelerada, precipitada, por decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo
Pues sobre todo tener en cuenta que la seguridad está por encima de otras cosas, ¿no? O sea, darle realmente prioridad a la seguridad. A pesar de aguantar la presión, muchas veces personal, en el caso de tal, como, pues si queréis, de propio cabina, ¿no? De los mismos pasajeros que pueden estar comentando, de la propia organización, ¿no? A pesar de todo, decir, las reglas están para algo y hay que cumplirlas. Tú haz ese checklist y si hubiéramos tenido la ocasión, ya veremos que entramos ahora con el segundo de los puntos, de las fallas, de las varias que hay aquí, ¿no? Podríamos haber visto si realmente funcionaba o no funcionaba ese sistema para estar prevenidos o no de poder accionar los flaps de tal forma que de alguna forma tenga la base de sustentación, ¿no? Vale, vamos entonces a ese segundo punto que estabas apuntando, Carmen, que es la falta de redundancia, yo diría, ¿no? Un poco en el sistema. Ahí falla eso y claro, decir, tenías que estar previsto ya, pero me ha fallado y bueno, que son las tantas y tantas cosas que todos hacemos de forma mecánica y decir, oye, ¿cómo no se te ocurrió pensar, ¿no? Que no habías, ¿no?, despegado los flaps, en fin. Pero muchas veces no había esa redundancia en el sistema, ¿no? De tal forma que efectivamente, bueno, pues ese sistema alerta, bueno, pues desde mi punto de vista no estaba diseñado con esa redundancia adecuada o suficiente. Un solo fallo mecánico dejaba a la tripulación sin esa notificación, que es verdad que debían de haber, pero bueno, pero no ha sucedido porque de hecho ha ocurrido de esta forma, ¿no? Vale, ¿qué podemos hacer sobre esto? Vamos a pensar en ese punto adicional. ¿Qué podemos hacer sobre este punto concreto? Parece, ¿no?, que hay un sistema que tiene con muchas consecuencias o muchos subsistemas, ¿no? A lo mejor pues ahí habría que como que diferenciar más quizá las diferentes partes, ¿no? O sea, un poco desde el diseño del avión, ¿no? Como para que no sea lo mismo, o sea, un mismo sistema que englobe a todos esos. Sino hablamos muchas veces de capas de seguridad, donde de alguna manera puede fallar una, pero somos capaces de tener ese otro aviso en la siguiente o en la siguiente, en el caso, ¿no? Es un poco, bueno, pues no lo estamos refiriendo específicamente a este sistema de alerta, pero lo podíamos, desde el planteamiento de James Reason, pues de toda la organización con las famosas capas de seguridad, ¿no? Y cómo fallan y cómo de alguna forma el error puede ir entrando en esos agujeros que decía con el símil del queso de Gruyère, ¿no? De la teoría de James Reason, ¿no? ¿Qué más cosas vemos aquí que han podido fallar o que realmente... Venga, seguro que... No esperaba yo que esta mañana fuera tan... Porque es que me ha revuelto Ese día yo trabajaba. Muy bien. Ese día trabajaba en el centro de control de Torrejón y tenía turno de tarde. Iba camino del centro de control y antes de llegar al puente de San Fernando, miro a la izquierda y veo una gran bola de humo allí, ¿no? Ha pasado algo, ¿no? Era evidente que había pasado algo en el aeropuerto. Al llegar al centro de control, pues ya era evidente que ha pasado, pues que se ha estrellado un Spanair. Cuando ocurren estas cosas, afortunadamente, como decías, pero cuando pasa algo, enseguida se nota en el ambiente, ¿no? ¿Sabes? La gente estaba trabajando todos callados, con un sentimiento de tristeza, ese día no había bromas, no había charla, la gente no... ¿sabes? Estaba en su trabajo muy afectados todo el mundo, ¿no? Desde el centro de control. Y precisamente un compañero de Dios, que se llama de Dios, Juan de Dios se llama. Él era controlador aéreo, pero había trabajado en Spanair. Era piloto, tenía piloto, había trabajado en Spanair, había pedido la excedencia y después había vuelto a trabajar en control, ¿no? Y claro, le pregunté, ¿no? ¿Le conocías? Y dijo,
perfectamente al comandante. Y en ese momento ya dijo, esto ha sido un fallo de configuración. Y le ha llegado a pasar a este piloto, que era de los mejores pilotos que yo he conocido, y le ha tenido que ocurrir a él. Es decir, como diciendo, ha sido un fallo de configuración seguro, pero le ha ido a pasar al que jamás pensarías que le podría pasar, porque no había nadie que yo conociera más profesional que él, ¿no? Y claro, te deja pensativo, es decir, es que el error humano lo puede tener hasta el mejor profesional que te puedas encontrar en tu trabajo, ¿sabes? Pero se junta una serie de circunstancias que nos puede ocurrir a cualquiera, aunque seas el mejor en tu trabajo, ¿no? Y es lo que decía él. Y bueno, esa era un poco... Me ha revuelto mucho porque lo viví tan en directo. Pero esa es la consecuencia, ¿no?, que decía este hombre, fallo de configuración, y le ha ido a ocurrir al mejor profesional que yo he conocido. ¿Qué podemos decir con respecto a ese tema, el tema de mantenimiento en el aparato? Pues, bueno, ¿Qué podría ser la parte de mecánicos, mantenimiento en general, en fin? La asertividad en el mundo de la aviación es muy, muy importante, porque yo en los más de 30 años que he estado volando, sí que es verdad que pues a veces de esto que estás revisando tus puertas de emergencia y tal, y ves que una no cierra bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lo comentas, no me cierra bien la puerta 3R. Vale, vienen a verlo los de mantenimiento, ya está. Yo le he vuelto a abrir, le he vuelto a cerrar, a mí no me gusta. O sea, quiero decir, hay que ser asertivo, y si tú no estás convencido de que esa puerta, porque esto nada, porque claro, el avión hay que sacarlo. No, esto nada, como que no es nada. Que a lo mejor no es nada, pero yo creo que hay que ser asertivo. Y si tú no estás convencido o no te gusta, porque ya que vas a ser responsable de esa puerta, en un caso de accidente, quieres que eso funcione bien. Y si tú no lo tienes claro, tienes que ser lo suficientemente asertivo para decir, no, me lo pueden poner bien, porque yo abro así, incluso con una mano, en un caso que no es de emergencia, que no está la rampa puesta, lo abres con una mano. ¿Qué está pasando aquí? O sea, esto no se puede abrir. O sea, está como desencadenado. ¿Qué está pasando concretamente en nuestro caso específico? ¿Recordáis un poco la narración? En este caso quiero decir, en el vídeo que has puesto, si el comandante, o sea, si se ha encendido una alarma sobre algo que no está funcionando, pues tienen que... vuelves al parking, no, a ver, esto se revisa, pero yo muchas veces, pues gente de mantenimiento que dice, no, porque otras veces ha pasado y era una tontería. Nada, esto es una tontería, se puede volar. Una tontería se puede volar, cámbiamelo. O sea, asertividad. Yo pienso que la asertividad es muy importante en el mundo de la aviación, precisamente para que esa seguridad pues no baje. Pero Rosa, por Dios, llega un TCP, no le abre la puerta porque va muy fuerte. No es porque vaya muy fuerte, porque parece que va... No, que me lo cambies, no. Que hay veces que han venido y dos tíos, no. Vamos a ver, claro, si todavía no ha botado la bola, déjame que la saque. Mantenimiento llega, coge sus manuales, sí. Esto está operativo porque tiene un torque de 3,7 megabits, que no sabe ni lo que es un megabit. Y te dice, pues esto tiene que funcionar. ¿Te cuesta más? Pues porque te está en el rango de operatividad. ¿Qué pasó con este caso? Exactamente igual. Ellos cogieron, hicieron un procedimiento que es eliminación del tow, sacan el breaker y dicen, te puedes ir. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar hielo. Porque la máxima temperatura está, arriba no hay nube, no sé qué. Pues se van. Están dentro de la norma. Lo que yo planteo sobre la alarma, aún estando la alarma, y tenemos un accidente todos en la cabeza, yo tengo cienes, pero bueno, todos os recordaréis el del APA. El accidente del APA, están rodando y suena 16 veces, pi, 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 pi. Solo falta que alguien te dé con un mazo en los testículos y te dice, macho, que no tiene los flash puestos. ¿Y qué pasa? ¿Tomaron acción? No. Y se fueron contra la gasolinera del fondo. Porque el humano está ahí detrás. Cuando lo haga todo el algoritmo, pues posiblemente no pase esto. No lo sé. Eso ya queda para Rosa para la siguiente charla. Sí. Escucha, lo de mantenimiento, si lo he entendido bien, ellos actúan, hacen su trabajo, pero luego dejan sin activar, sin volver a poner en funcionamiento el sistema que debería haber avisado a los pilotos que la configuración estaba mal puesta. Así es. A ellos se les olvida.
No, no, no. No lo hacen correctamente. No se les olvida. Siguen estrictamente el procedimiento. Siguen el procedimiento. Y según ese procedimiento no tienen que volver a chequear eso. Ese procedimiento tiene Procedimiento alguna laguna, evidentemente estaba mal. habrá que solucionarlo. No, está bien. Está bien. Está bien. Todo se Si puede no vas a mejorar. encontrar nubes, si la temperatura está entre menos 40 tal Fahrenheit, no sé qué, y le ponen un collarín al breaker, se han saltado y vuelan con eso. Como tú en tu casa sabes que la puerta cierra y tienes que levantarla un poco para que empujarla. Ya, pero Claudio, de alguna forma no se manipula el sistema que les avisa a los pilotos que la configuración no está se mal manipula, hecha. se anula. Se anula. Y ya no se puede volver a... Dices, bueno, se ha anulado, pero puedes volar así. Claro, se dice exactamente. Entonces los pilotos les avisan, pero a pesar de eso... A pesar no, con eso, como Con tú eso, vas, como con una cojera, piensan- sigues caminando. Piensan que la configuración está bien hecha y salen. Lo que no se dan cuenta en ese momento es que en caso de que no la tuvieran bien hecha, no había nada que les avisara, puesto que eso no estaba Pero bien. yo he empezado mi razonamiento diciendo que aunque les hubiese avisado, Sí. se llevan la gasolinera. Y te Aunque llevan les hubiera avisado que la configuración estaba mal hecha. Correcto. Hubieran volado igual, hubieran despegado igual. Bueno, joder, no lo sé porque no conozco la trayectoria de este buen piloto, que es otra cosa incidente. Le pasa al mejor. Estas cosas le pasan Sí, no, eso al sí. peor también, pero al mejor también. Estoy planteando que hay muchísimos accidentes en los que funcionan todos los sistemas, el aviso, go down, o pull up, y te das contra los pinos. Porque el sistema y el ser humano tenemos eso. Ya, pero bueno, pero sí que es cierto que habríamos puesto una capa más en la seguridad, ¿no? Si eso de tal forma que pudiera haber reaccionado. Que es verdad lo que está diciendo Claudio, que a pesar de eso, en otras ocasiones, que además de eso le avisas y sigue y se comete el error, claro que sí, pero no, en ese caso yo creo que desde ese punto de vista de mantenimiento, bueno, pues a lo mejor había que dar una pensada un poco, ¿no? Sí que es verdad que estaba dentro de norma, como lo que estaba establecido, pero claro, habían incorporado los pilotos que realmente eran conscientes, tenían ese término que nos gusta tanto emplear, esa conciencia situacional de decir, cuidado, que voy sin eso. Eso es como el que está acostumbrado, yo no sé, se me está ocurriendo aquí a bote pronto, el que está acostumbrado a aparcar y desaparcar con el coche que te está indicando. Y no te han dicho que el mecánico, que te han quitado eso y tú como haces, como siempre, y claro que le sacudes y dices, pues es que no... claro, yo estaba acostumbrado a que me avisara el coche, o incluso no que me avisara. En los coches modernos sabéis que incluso se frena, ¿no? Pero claro, es decir, soy consciente, ese es el cambio, soy consciente que algo es distinto a lo que yo hacía anteriormente. Si no has hecho ese cambio, pues puede ser peligroso. Yo no digo que vaya, pero puede ser peligroso y de hecho así ocurrió, ¿no? Yo bueno, muchas veces con el breaker del tow fuera. Pero en ese caso, Claudio, como eres consciente de que está fuera, tomas una precaución especial, Por ¿no? supuesto, tomaba una precaución especial. Básicamente lo que hacía la máquina... Lo que llevamos hacía bien, que... No, hace una comprobación de 5 ítems y los hacía yo personalmente, uno por uno, en voz alta, para que todos fuésemos conscientes de lo que estaba pasando. Hablo del año Lambre, pero bueno, en el 727. A lo mejor en esa circunstancia de que has tenido que ir al parking, llegas, no sé qué... Hay demoras. Hay demoras. Devolvía el dinero a los 15 minutos. Eso yo escribí una carta también. Eso es una machada. Pero se permitía. Y ahora hay 100.000. Tengo otra lista de 100.000 cosas que... ¿Cómo vas a devolver el dinero a los pasajeros con un retraso de 15 minutos? En un mundo tan complejo, joder. ¿Y cómo te lo permiten hacer? ¿Y cómo haces anuncios de esto? Coño, el CEO o el CEA o el que sea, que le digan, machón, esto no es el camino. Desde la seguridad. Yo creo que esa es un poco la función que, bueno, para el grupo de trabajo, cuando nos reunimos tenemos más tareas. Pero al final hay un juez que dice, sí, todo lo que usted quiera, pero claro, la configuración estaba mal puesta, el piloto ha tenido la culpa. Recordar que los mantenimientos, los mecánicos, fueron a juicio. Fueron a juicio en este caso concreto. ¿Vale? Y declararon culpables al y principio. estuvieron, efectivamente, se declararon, pero luego, bueno, pues la última responsabilidad diría, bueno, yo me he ajustado a lo que dice el manual. Pasamos, si queréis, el último punto. ¿Qué podemos ver un poco, se me ocurre, en comunicación, cultura organizacional de seguridad? Entre, por ejemplo,
pilotos mecánicos. ¿Pensáis que ha sido completa y absolutamente todo lo eficaz que debía haber sido? Eso que me estás diciendo es decir, cuidadín, que sabes que te desconecto esto, espera, no, tú eres piloto y ya lo tienes que saber. No sé si había también esa cultura suficientemente de seguridad para que se fomentase esa comunicación más abierta, más transparente, más decir, oye, el avión te va a volar, pero ten cuidado que tal, de alguna manera, ¿no? No parece por la investigación que eso también había rodado, o sea que puede ser también otro elemento más en esa cadena que estábamos hablando, ¿no? Que de alguna forma ha llegado un poco a ese final trágico, ¿no? ¿Alguna cuestión más en cuanto a la reflexión del caso? No, por ejemplo, en mi caso, los primeros mecánicos que vinieron dijeron esto, pero luego vino uno, que era un poco el jefe ese día del grupo, y efectivamente reconoció que la puerta estaba un poco... Era un ejemplo lo de la puerta. Claudio, es un ejemplo como muchos que he tenido en 30 años, donde hay profesionales que se preocupan un poco más y descubren ese poco más que hace que esa seguridad aumente, y hay otros que el exceso de confianza les hace decir, esto no tal, y la prueba es que los accidentes que hay muchos que son factores humanos. La máquina, ¿cuántas veces falla? Tienen que, concatenarse un montón de situaciones para que esa máquina de metal falle. Entonces, errores humanos de este tipo. Que algunos, desde luego, yo he visto muchos accidentes y nos han pasado muchas veces en cursos de salvamento y tal, accidentes de avión, donde dices, pero ¿cómo esto? ¿Pero cómo pudo ser? ¿Pero la presurización? ¿Pero cómo se aterrizaron y tal? No se podían abrir las puertas. O sea, fallos que tú dices, pero ¿cómo pudieron producirse, no? Pues se han producido. O sea, entonces, bueno, habrá que ver y para mejorar las cosas. Ese es un poco, ¿no? Ese es un poco el trabajo que de alguna forma, pues en el día de hoy quizás estamos reflexionando para hacer ese análisis y ese proceso de mejora, ¿no? Voy a correr un poquito para ajustarnos a los tiempos, qué tipos de errores, ¿no? Y algunos sistemas, ¿no? Que nos pueden ayudar su propia gestión, ¿no? Hay muchas formas de clasificación. Yo he seguido a OACI, la Organización de la Aviación Civil Internacional, y fijaros que nos hablan de toda esa amalgama que estábamos comentando, pues de errores, distintos tipos de planificación, por ejemplo, cuando las tripulaciones se enfrentan a situaciones previstas o imprevistas, utilizan los recursos con los que cuentan, como son, por ejemplo, los procedimientos normales o los de emergencia. Sin embargo, y a pesar de esto, erramos en su utilización, nos equivocamos. Estos fallos pueden llegar a producir o pueden llegar a ocurrir por la falta de conocimientos o por un razonamiento equivocado. Y normalmente pueden ser, OACI habla de dos tipos, ¿no? La famosa aplicación incorrecta de procedimientos. Aquí hay un juego de palabras con el respecto. Aquí se aplican incorrectamente unos procedimientos. Generalmente nos enfrentamos a situaciones similares a aquellas circunstancias para las cuales se crearon los procedimientos. Si no se reconoce la importancia de las pequeñas diferencias, pues es sencillo cometer un error en este punto, ¿no? Y por otro lado estaría la aplicación de procedimientos incorrectos. Cuidado que hablamos un poquito de juego de palabras, pero que se usaría en procedimientos que en experiencias pasadas han demostrado aparentemente funcionar, pero puede haber una falla latente, ¿vale? Contienen esas imperfecciones que no son conocidas y en el momento que vamos a necesitarlo, pues aparece y da la cara esa falla que en un momento dado lo podíamos tener en el estado de latente. Errores de ejecución, pues aquí hay, normalmente en este apartado OACI se centra fundamentalmente a cosas que se ven con los ojos, ¿no? Descuidos atencionales por parte del operador, sea el piloto, sea el mecánico, sea el controlador en un momento dado. Son el resultado de no seguir el desarrollo de una acción habitual en algún punto crítico, por ese efecto de desatención, por ejemplo, o de motoramente no haber utilizado o dejar de hacer alguna cosa, ¿no? Se suele suceder cuando es similar, pero no idéntico en un procedimiento usado habitualmente. Una distracción en ese momento crítico
en el que la acción difiere del procedimiento habitual, pues puede resultar que esa ejecución del procedimiento habitual no sea exactamente igual al que se tenía que haber realizado, ¿no? Algo ha hecho el piloto o ha dejado de hacer que no tenía que haber hecho, el controlador, el mecánico, etc. Luego está el apartado de lo que llamamos lapsus de memoria, ¿no? Aquí normalmente es más complejo muchas veces ver esto porque esto suele ocurrir, como se suele decir, no es tan factible, eso es en el interior, en la parte más cognitiva del operador, sea piloto, sea mecánico, sea controlador, por poner los tres grandes actores, además de otras mucha gente, ¿no? en el ámbito específico que estamos planteando ahora de la seguridad, ¿no? Es el olvido de lo planeado o la omisión de alguno de los pasos, pero muchas veces puede ser en la parte cognitiva, lo ha hecho, no sabemos si lo ha hecho o no lo ha hecho, no visualizamos exactamente eso. Y luego estarían los errores de percepción. Son errores de reconocimiento que ocurren cuando creemos que vemos o oímos algo diferente a lo que la información se nos demuestra realmente en la realidad. Pensar que como psicólogos siempre buscamos esa cadena sensación, percepción es lo que da forma a esas sensaciones. Y en ese paso que se puede producir interpretación de todo esto, pues ocurren realmente pues, todo lo que llamamos los errores de percepción. Lo que hemos llamado, tanto en el ámbito de la aviación como en otros ámbitos, las famosas ilusiones visuales de todas sus formas y maneras. La mayoría de vosotros hemos visto cientos de veces pues, la imagen de no sabemos si la chica joven o la abuela, ¿no? Alguien dice la nuera o la suegra, ¿no? Hemos visto líneas que nos parecen iguales. No sé si conocéis esta, probablemente también la conocéis. ¿Qué veis ahí? ¿Qué es lo primero que os llama la atención? Un paisaje nevado. Está entrando en una especie de camino. Sí. ¿Y en ese camino qué es lo que hay? Bueno, yo creo que la nieve tapa mucho, o sea, árboles, muchas ramas. ¿no? Ajá. ¿Y esa parte más oscura, qué ves? Vamos a ver, voy a centraros un poco el tiro. Ahí, ¿qué estás viendo? Un perro. Parece un perro. Ah, sí. Parece. Pero fíjate cómo nos está interpretando cada uno. Estamos viendo la parte sensación, has percibido, has configurado tú, y ahora no vamos a entrar por qué has visto, pero has visto ese perro. Sí. Pero, hay un pero, ¿no? ¿Qué pasa si sigues viendo? Puede ser que... Me pareció una persona con una mochila, sin lugar a dudas. Es más, el perro cuando lo habéis dicho, si no ni le veo. Sí, he visto primero la persona y luego buscaba la otra y he encontrado el perro. Pero la primera reacción Bueno, pues fijaros que son de las múltiples vicisitudes que muchas veces este juego de sensación, percepción nos puede llevar a cometer errores. Y alguien puede decir, hombre, si lo estás viendo, sí, cuidado. Ese estar viéndolo también nos puede estar cometiendo un error. Hay alguien que siempre dice, hombre, si lo veo seguro que no. No, cuidado, hasta eso también. Este seguro que a lo mejor lo conocéis, y el que no lo conozca, os he traído, porque ya a lo mejor hay alguno que viene con un poquito de hambre para tomar aquí ahora el cafetito, una serie de platos que todo el mundo estáis viendo que están boca abajo, ¿no? Están boca abajo todos. Empezar a mirarme, una vez que habéis visto que están todos boca abajo, empezar a mirar que estos cuencos se han cambiado la forma. Se han cambiado y se están volviendo todos boca arriba ahora. Es así. Fijaros, otra de las cosas ilusiones visuales que nos ocurren y lo estamos viendo, no me pueden estar engañando. Estaban boca abajo, me los habíais traído boca abajo, ya me los habéis dado la vuelta, a lo mejor es para llenar con alguna cosa. Si es que hay. Entonces, fijaros que hasta esas cuestiones, Los pequeñitos, efectivamente, ya. Y ahora os va a costar darle la vuelta. Ahora os va a costar volver a la situación, a intentarlo. Ahora ya lo estamos viendo boca arriba. ¿Sí? Bueno, pues efectivamente no dejan de ser, pasando en algo claramente físico,
algo que realmente dice, hombre, si esto es una cosa tan... Eso, no me puede estar engañando por ahí. También, desgraciadamente cometemos. Vemos otro apartado, que es el tema de las violaciones, lo que vamos en el ámbito de la diferencia, todo el mundo tenemos que diferenciar o distinguir entre error y violación. El error, pues de alguna forma, pues es un suceso no intencionado, no voluntario, mientras que la violación reside un poco esa intencionalidad, ¿no? Pero ocurren también, ¿no?, como acto deliberado en el ámbito. Fijaros que algunos autores hablan de violaciones rutinarias. Cuidado, rutinarias que son, sabemos el procedimiento, pero hacemos esto porque es un atajo. Y cuánta gente sabe qué es lo que tiene que hacer en un momento dado, pero dice, bueno, ya sé que tengo que salir por ahí, y entra por el otro lado para el servicio, pero lo que hago es que, mira, he encontrado la puerta y me meto por aquí cuando esa puerta no debía de utilizarla, ¿no? Ese atajo que de alguna manera nos puede llevar pues a otro tipo de consecuencias. A veces son estas, lo que llamamos rutinarias, a veces son excepcionales, y cuidado, muchas veces pueden estar hasta, no sé si ayudadas o generadas por la propia organización, pero muchas veces volvemos un poco antes, cuando dificultad realizar una tarea cumpliendo con determinadas reglas, y por presión de tiempo, pues lo que hago es que favorezco la producción, el que salga de aquella manera, a la regla de decir, no, párate, si hay que esperar más tiempo se espera, con lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Entonces, de alguna manera, quedaría un poco esa parte, ¿no? Y luego están, bueno, ya el grado más amplio en este apartado sería el sabotaje, ¿no? Sabotaje ya es cuando hay esa intencionalidad directa de causar daño, pues bien a personas, bien a equipos, bien a sistemas, a la propia organización. Las conclusiones, de alguna manera, que me gustaría que entre todos seamos capaces de ver dónde nos afecta, cómo nos afecta. Fijaros, no he querido sacar un tema tan de actualidad en este instante que estamos aquí concentrados, porque esto dice, bueno, es que esto pasará en el ámbito aeronáutico, ¿no? Esto pasa en todos los ámbitos, en todas las organizaciones. Hoy, en el día de hoy, bueno, pues tenemos un ejemplo vivido en el ámbito de la Dana de Levante, ¿no? Donde se producen distintas acciones que se pueden llegar, por falta de distintos medios de previsión, a cometer distintos errores que han llegado, pues, desgraciadamente, a la tragedia que hoy nos conmueve a todos, ¿no? O sea, cuidado, pensar que esto no es solamente en este ámbito, es en el ámbito humano, en muchas organizaciones, y el reflexionar sobre lo que es el error, sobre sus condiciones, su etología, su forma de atraparlo, nos va de alguna manera a ayudar, pues, a conseguir el poder frenarlo en las etapas más iniciales, o de alguna manera minimizarlo con todos los sistemas que tenemos desde un punto de vista técnico, como por esta apreciación o este estado de alerta especial en el ámbito humano del operador, que finalmente es el encargado de apretar el botón, como digo yo, de mover la palanca, ¿no? ¿Alguna cuestión o alguna pregunta que queráis realizar, o que queramos comentar, o que queramos compartir? Bueno, pues yo, fijaros, yo había sacado unas conclusiones con respecto al estudio de caso, que, bueno, había pensado un poquito, dice, en el caso que habíamos estado viendo del JK 5022 demuestra que los accidentes raramente son consecuencias de un solo error. Esa es la idea fuerza que yo he querido estar transmitiendo, sino que se producen en esa acumulación de fallos a diversos niveles, además del sistema, ¿no?
Hemos estado hablando de la comunicación en la organización, pero hemos estado hablando también de la acción de los mecánicos, hemos estado hablando de la prisa, de la urgencia que tenían en ese caso los pilotos, de no haberse saltado, por ejemplo, los checklists ya haciéndolos en vuelo. Bueno, pues en este ámbito, cada actor, sean esos técnicos, esa tripulación, esa gestión misma de las aerolíneas, va a jugar ese factor, ese papel esencial, ¿no?, en esa prevención de esos accidentes o incidentes en otra medida, ¿no? Reforzar los procedimientos de seguridad, implementar sistemas de redundancia, como habíamos visto. Fijaros, cualquiera de estas barreras pudiera haber evitado finalmente la gran tragedia que estamos hablando en el día de hoy, ¿no? Gestionar adecuadamente ese mantenimiento, promover una cultura de seguridad adecuada, de buena comunicación, son medidas esenciales que efectivamente pudieran haber evitado pues esto que estamos compartiendo en el día de hoy, que a muchos de nosotros, y cojo el testigo de unos compañeros, nos sigue removiendo por situaciones que hemos vivido de alguna forma indirectamente, pero que nos ha marcado claramente. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier cuestión seguimos un poco con nuestra programación en el día de hoy. Muchas gracias.